Muchas gracias por estas maravillosas fotos de los niños, las fotos de los niños para conmemorar este Día de Protección de la Infancia. Bienvenidos a todos y sobre todo a nuestros colegas de Ucrania. Muchos de ustedes han tenido muchas dificultades después de nuestro último. No, yo soy Catherine Costa, yo soy una analista y también soy miembro del equipo de Ucrania. Antes de pasar, por favor, seleccionen el idioma que quieren escuchar ahora. Si ya no lo hicieron, tenemos eh, como ustedes tienen que seleccionar el canal inglés si quieren escuchar a los oradores en ucraniano. Aquí lo van a encontrar en el globo en la parte de abajo y ahí van a seleccionar el idioma. Y aquí, y eso los va a llevar aquí en los tres puntitos. Entonces, antes de presentarle a nuestro presidente, digo, a nuestro invitado especial, bueno, Susan Schwartz va a presentar su paper y después vamos a escuchar o vamos a ver un video entre Elena y Lulina y Susan y después Elena va a presentar su paper y debido a que tenemos este video vamos a tener poco tiempo para las preguntas y respuestas. Entonces hoy vamos a utilizar la función de chat y no las preguntas. Nosotros deseamos que hagan sus comentarios, sus reflexiones en inglés, en ucraniana. Y así podríamos llevar a hacer esas preguntas, Sally, y van a ver las preguntas y también si tenemos tiempo utilizamos la función de preguntas y claro que las preguntas y después tenemos un montón de preguntas al final y eso quiere decir que todos se están involucrando. Entonces, por favor, no tengan pena durante nuestra charla. Por favor, hagamos este intercambio. Y aquí quería anunciarles estos anuncios, así como lo hacemos. Por lo tanto, nuestro invitado es Bosho y él va a va a tener el rol del papá ausente. Él no está aquí, efectivamente. Yo voy a dejar que él se explique. Nada más para decirles que Steve es un analista junguiana y ha trabajado en muchos ambientes psiquiatras, pero junto con esto, en sus años de práctica, él ha sido maestro y yo tengo mucha envidia porque además de su práctica privada, él también tiene un centro de eh, de retiros en donde en España y entonces ahí él escucha la sabiduría de las montañas y también para darle acoger a gente que les trae paz y cambio también. Por favor, Neil, por favor, pueden poner el mensaje de Steve. Una bienvenida a todos que están aquí en el webinario de cualquier lugar en el que ustedes se encuentren y una bienvenida especial para todos los que también están en Ucrania. El tema de este webinario es para la solidaridad con todos los ucranianos que defienden su cultura y su país. Y el tema, nuestro tema de esta noche, nos invita a recordar a todos los padres e hijos en la línea de frente. Aquí las armas solicita que los hombres dejen sus familias. Eso quiere decir que van a estar ausentes de sus casas, de sus hogares. Y esto nos pide un minuto de silencio. Y para ello podemos pensar en todas las ausencias que esta guerra horrible está causando, la ausencia de los padres, de los hijos, de los hermanos, la ausencia de los amados que también perdieron sus vidas, la ausencia del hogar para aquellos que tuvieron que irse, la ausencia también de la habilidad de los que han sufrido algún daño en su cuerpo, la ausencia de la paz y también el miedo de la anulación de la cultura. Entonces vamos a mantener un minuto de silencio para esto.
Muchas gracias. Bueno, debido a una sincronicidad, yo también voy a estar ausente esta noche. Yo estoy tan feliz por poder participar en este webinario. Sin embargo, cuando entremos en la discusión del contenido, yo tuve una demanda muy importante para considerar. Mi son me dijo que él se casaría en Francia el 7 de junio. Y esto me llevó a viajar y mis planes de viaje. Quería decir que yo no podría estar presente en el webinario. Y bueno, me quedé muy triste, pero me quedó claro que como padre yo tenía que estar presente en esta boda. Y cuando hablé con Elena, con Catherine, con Susan, decidimos que podía estar presente con esta grabación. Y así entonces voy a ser un padre ausente en este proceso. Mi reflexión es que cuando el arquetipo del padre aquí se hizo, nosotros nos encontramos en dos direcciones opuestas. Una es hacia la madre y el infante, pero a un cierto grado nosotros también somos extranjeros en la intimidad de esto. Y la otra dirección es hacia el mundo para proveer a la familia o para servir también una causa mayor. Y esto queda evidente en los padres ausentes. Eh, su- so- su- Cuando los griegos llegaron, cuando tuvieron que unirse a las fuerzas para poder entrar en la batalla con los troyanos. Entonces, aquí pudimos ver el hecho de dejar a su hijo y él en realidad se simuló como loco para que no fuera enlistado, pero esa fue una idea que no funcionó en este proceso histórico y como resultado lo separaron de su mujer y de su hija por 20 años, durante 20 años. Y aquí también Homero introduce Odisea y pasa todo el día en la isla de Calipso solo. Él pasa su pesar en esta imagen. Esta imagen yo la sugiero que cubre el dolor de los padres ausentes, pero nosotros como padres podemos arriesgar de estar con el dolor de la ausencia de forma para Dojal, nosotros vamos a encontrar la amabilidad que somos la fuente para la intimidad real. Por lo tanto, esta noche yo les voy a presentar a estos dos oradores que nos van a llevar a este asunto, este tema importante. Para mí fue muy importante conocer a Elena y a Susan para poder planear esta noche, este webinario. Susan Schultz fue entrenada en Zurich, es miembro de la asociación y está basada en Estados Unidos, en donde hace su práctica analítica. Escribió el libro Los efectos de un padre ausente en las niñas, en las hijas, y esto se ha mostrado, ha dado muchas ponencias en este tema. El libro se tradujo en ucraniano en abril. Y aquí siempre fue importante, fue excelente más bien em, hablar con Susan, porque ella siempre está en su silla que parece un trono. Vemos la calidad de su personalidad y a mí me encantó ver su habilidad de poder tomar estos comentarios y siempre nos abre nuevas ideas y eso es excelente porque se lo van a aprovechar mucho esta noche. Elena Lulina vive y trabaja en Kiev. Y durante nuestras reuniones, ella siempre nos llevó al contexto con relación a las realidades del miedo exhaustante y el hecho de trabajar y apoyar a las personas que sufren el trauma. Pero lo que me pareció muy increíble fue su capacidad de encontrar estos hallazgos de felicidad y de paz junto con estos niños que juegan en la calle o su tiempo también para practicar yoga incluso. Ella ya empezó nuestras conversiones para abrazar estas ausencias y algunas de las ausencias que los ucranianos experimentan actualmente, sobre todo la ausencia de paz.
Y su gran preocupación es cómo estas ausencias se vivencian. Estoy seguro que este webinario va a ser enriquecedor y tengo el placer de invitar a Susan para que sea nuestra primera oradora de esta noche. Muchas gracias. Bueno, un centavo de invierno rodará fuera de su vientre, tío. La nieve nos cubrirá mumificados, congelados en media palabra. Entonces ya nadie llama a la ventana del balcón en la mitad de la noche y y entonces existe el riesgo general de dejar de existir durante un tiempo. Esto fue escrito por Ela Yevuchenko. Nuestras preguntas son, ¿qué significa esta ausencia? ¿Qué llena la ausencia? ¿Y cómo el reconocimiento de la ausencia nos conduce a la presencia en una nueva iteración de relaciones con los padres? Este proceso se aplica tanto si los padres han estado ausentes físicamente, emocionalmente o psicológicamente, e incluye el absolutismo de la muerte. Jung dijo en 1947, vivimos en tiempos de grandes trastornos, las pasiones políticas están encendidas. Las convulsiones internas han llevado a las naciones al borde del abismo. Este estado crítico de las cosas tiene una influencia tan tremenda en la vida psíquica del individuo que el psicólogo no puede evitar enfrentarse a la historia contemporánea. Esta es una historia de amor, pero a menudo de amor no correspondido. La presencia de la ausencia es ruidosa, que afecta el cuerpo, la mente y el alma. Y significa que el padre es un aspecto importante de la psique, expresado tanto personal como culturalmente. Cuando un padre está ausente emocionalmente o físicamente, el niño se cuestiona su valor y su valía en el amor a sí mismo y a los demás. Hijos y padres es una historia de deseo. Y como todos los objetos de deseo, es una historia poderosa y evocadora. El, la capacidad de crecimiento, de desarrollo, agencia creativa y amor depende en parte de existir en la mente, en los ojos y en la mirada del padre, en una danza de resonancia sintonizada, rítmica e imperfecta. La ausencia solo se puede soportar si se reconoce como tal. La ausencia del padre exige un nuevo espíritu para liberar la alegría, el juego y la espontaneidad en la vida a medida que el niño aprende a recuperarse de tales heridas. El viaje consiste en reparar cómo llenamos el espacio ausente, se convierte crucial para la transformación y el desarrollo de la personalidad, el cuerpo y la cultura. Aunque hay otros factores presentes en el desarrollo como la madre, la cultura, los roles y el estilo de géneros aprendidos, aquí la atención se centra en el dolor, en la pérdida, perdón, el duelo y el nuevo crecimiento de la dinámica padre-hijo ausente. No se trata de una fijación o de un género específico, se trata de acentuar la presencia y la ausencia de la figura paterna que afecta y es necesaria para encontrar el abanico de la presencia masculina, interior, flexible y solidaria. Nosotros vemos aparecer el padre ausente en los complejos paternos inconscientes, los arquetipos y los símbolos de nuestra vida y nuestros sueños. Las narraciones personales ilustran las emociones oscuras, la sombra de los sentimientos no abordados y las necesidades psicológicas. No podemos refugiarnos en la evaluación, sino que debemos cuestionar las viejas estructuras de cómo llegamos aquí y hacia dónde nos dirigimos de esos momentos de ruptura. Esto constituye una de la desilusión prematura y lleva atrás de sí, además de la pérdida del amor, la pérdida del sentido, la falta de explicación de lo que ocurrió, efectivamente. Enfrentar las lagunas y los abismos es la esencia del trabajo analítico. El análisis nos conlleva a la disolución y el desanclaje de patrones aprisionantes. Por lo tanto,
Desde la ausencia y desde la falta podemos ganar haciendo el duelo y reconociendo los problemas para que se pueda forjar la transformación. Esta presentación ilustra algunos de los espacios emocionalmente complejos e internamente amortiguadores y vacíos de la figura paterna y su ausencia en la vida psicológica y física. Al fin y al cabo, está presente como objeto exterior e interior. Cuando un padre no puede ver, mirar o estar con su hijo, los hilos de la personalidad se rompen y uno se queda con un agujero en el corazón. Los efectos son conmovedores y exigen ser que se examinen, especialmente en la crisis de la guerra, cuando muchos padres se marchan abruptamente. Las penas y las pérdidas son inevitables y el dolor imperioso. La guerra agudiza el desamparo, la idealización, las necesidades insatisfechas, la añoranza, el deseo y abre la pregunta de si volverá, cuándo y cómo se llenará su ausencia. La explicación de tales dinámicas y sus efectos se basa en la esperanza de que los padres y sus hijos establezcan relaciones más conscientes y satisfactorias. En relación a, a lo dicho, Jung dijo, nos enfrentamos en cada etapa en la diferenciación de la conciencia a la que llega la civilización con la tarea de encontrar una nueva interpretación adecuada a esta etapa con el fin de conocer la vida del pasado que todavía existe en nosotros con la vida del presente que amenaza de escaparse con ella. La presencia de la ausencia en sí misma implica un espacio que hay que llenar, la falta a la que hay que prestar atención. Es su llamada al potencial que permite un pensamiento nuevo y una experiencia fresca. Una mujer en terapia llamada Lee soñó. El padre es como Putin. Tenía tres hijas y una se podía suicidar. Está bajo su control. Otra hermana y yo llorábamos porque ella se iba a suicidar y a él no le importa. Ella es poetisa. Ella destroza tu trabajo. Ella comía vidria. No cambiará. Su sueño encarnaba una experiencia de padre ausente que dejaba un intenso afecto emocional. Estableció una conexión entre el complejo paterno negativo y el modo en que su cuerpo se había acomodado y había respondido a su energía intrusiva y controlada y creaba una forma defensiva de abordar muchas situaciones vitales. Experimentaba la vida con náusea y con temor existencial y necesitando seguridad, pero no la encontraba. Estas heridas y su falta expresan lo reprimido, el duelo y la pérdida, los daños y los viejos patrones. Este enfoque en la sombra, lo ignorado, lo, lo no dicho, arroja luz no solo a los síntomas y a los problemas, sino también sobre el tratamiento y la renovación. La ausencia. La guerra presenta otro y diferente examen intenso de la pérdida, la ausencia, el desamparo y la recuperación, magnificados por las reacciones colectivas de conmoción. La pérdida repentina del padre deja huellas en el inconsciente, lagunas que a veces forman agujeros psíquicos. Y para mitigar esta pérdida, el hijo se convierte en el guardián de la tumba o en cierto sentido lo incorpora para preservarlo y tratar de mantenerlo vivo. El niño se encuentra atrapado entre dos pérdidas, la presencia de la muerta o la ausencia en la vida. Jung comentó las futuras carencias, síntomas y problemas generacionales y personales y diciendo, el padre es decisivo en el destino del individuo. Esta citación habla del valor de una figura paterna amorosa, expresiva y presente. Su ausencia es un problema que debería preocupar en nuestros tiempos, ya que tristemente no es una historia que no sea frecuente. Sin padre, un hijo puede crecer en un estado crepuscular, indiferenciado o enzarzado en una tira
y en un tira y afloja interno que entre querer cobrar vida y retraerse. Los pensamientos y comportamientos compulsivos y negativos acaban con los deseos, los sentimientos y provocan la disociación de uno mismo y de los demás. El sujeto se traiciona a sí misma, se niega a satisfacer el hambre y el placer se distorsiona y las opciones se apoderan de él. Uno se vuelve incorpóreo. El problema lo señala y el énfasis insiste y a menudo frenético en la persona y en el ego. Desde la infancia desarrollamos complejos, narraciones continuas formadas por palabras, lenguaje corporal, emociones, imágenes, rituales e interacciones que articulan nuestra vida. Demasiadas pocas oportunidades de buenas experiencias entre el padre y el hijo transmiten un legado de no implicación y distanciamiento personal. La acción se inhibe, el desarrollo emocional se detiene y la edad adulta se finge en lugar de realizarse. Sin una conexión emocional suficiente, el apego se hace difícil e inhibe la satisfacción en las relaciones, de modo que el amor es una dificultad y no un placer. La identificación o la ignorancia del efecto del padre ausente puede provocar un apego melancólico a una ausencia interiorizada. Desesperado y aislado, el individuo se embota y sigue adelante, pero no vive plenamente, siempre en busca de lo que le está faltando. El anhelo de implicación personal y la comprensión empática significa la importancia de la relación con el padre. El efecto de estar atrapado en un complejo de ausencia y carencia mina la energía y agota a la persona a la cultura. El contexto primario es donde se experimenta. Una vulnerabilidad aterradora se oscurece lo justo para quedar fuera de la visión inmediata, pero el hueco queda sangrando. La ausencia puede contribuir a que uno mismo se considere inadecuado, con la rabia y la depresión vueltas contra uno mismo. La necesidad de la mirada del padre. Jean-Paul Sartre, filósofo francés, escribió en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial: "Ahora existo como yo mismo, para mi conciencia irreflexiva". Es esta interrupción del yo lo que más a menudo se ha descrito. Soy yo mismo, porque alguien me ve. Venimos a este mundo dispuestos a tener un padre, a desear que nos reconozca, a estar con él. Necesitamos de forma innata una figura paterna que nos nutra y nos cuide, ya que esto refleja un patrón simbólico en el individuo y el colectivo, consciente e inconsciente. El arquetipo del padre se percibe a través de una variedad de símbolos e imágenes interiorizados a partir de la religión, la literatura, los mitos y los cuentos de hadas, reflejo de cada época y cultura. Estos se presentan espontáneamente en los sueños, la imaginación y las relaciones. Cada uno de ellos contiene los orígenes y los ancestros, los potenciales y las paradojas que hacen su aparición en nuestra psique colectiva y personal. Reflejan la norma que ha sido y los impases psicológicos derivados de la ausencia de un padre. El padre engloba las imágenes arquetípicas del cuidado y la seguridad por un lado, y la devoración, la posesividad y la privación por otro. Sabemos que el yo se hace a sí mismo en relación con otro. Este patrón arquetípico, evolutivo y relacional incluye una figura paterna. Implica experimentarlo como un objeto de amor, con relación, apoyo y su valoración. Cuando el padre está ausente de sí mismo,
¿Qué puede dar a su hijo? Languidece en sus propios fracasos, pérdidas y depresión, y no tiene espacio para la vida del hijo. La vida del niño y la relación del padre con el niño vivo han sido negadas, con su disociación de los efectos, ya que su vida interior ha sido asesinada. Tal ausencia emocional se interioriza para el niño como un vacío, un abismo sin cimientos sólidos, y el yo desequilibrado con el resto de la personalidad. El trauma paterno funciona como una fuerza desorganizadora que transforma al progenitor en un adulto imprevisible que no puede pensar ni sentir y no tiene capacidad de contención y empatía. No se puede apegarse a él, lo que genera ansiedad, baja autoestima y la necesidad de negar y encubrir, perpetuando lo ilusorio. Las consecuencias pueden ser perjudiciales para el autocuidado, fomentando una incapacidad para volverse hacia adentro, encontrar la paz, modular el duelo. Existe un bloqueo de la relación objetal, alimentado por la convicción de que abrirse a otro es arriesgarse a la aniquilación psicológica, a la pérdida y a la muerte. Todo esto comienza con la muerte psíquica secreta en la infancia, cuando uno empieza a darse por vencido, el espíritu dominado cuando no es amado y los deseos cortados, rechazados, no solo por el padre, sino también ahora por uno mismo. Se pierde una parte verdadera y vital, el sentimiento del sí o la capacidad de crecimiento y arraigo al sistema básico se han malogrado. La presencia de su ausencia es y ha sido profunda a través de los tiempos. El problema llega a las profundidades intrapsíquicas y a las raíces arquetípicas, a cuestiones del yo y de la cultura. La relación con el padre ha seguido siendo un terreno oscuro apoyado en prejuicios culturales, complejos y patriarcales que mantienen a los padres al margen, como si no fueran esenciales para la vida de sus hijos. Hasta hace poco, un velo de silencio rodeaba la relación paterna, perpetuando la negación de los problemas. Su ausencia ha dominado. Lee dijo, el silencio era tácito y persistente. Yo seguía sin saber cómo reaccionar o sentirme respecto a él, mucho más allá, después de la infancia. Era una parte de mí misma que faltaba sin tener conciencia de su presencia. Crecí con una base de historias fantasiosas y voces discordantes, sin saber qué creer. Un padre herido en su emocionalidad tiene eros dañado y no apoya ni imparte conocimiento sobre la vida, dejando al niño prematuramente valiéndose por sí mismo. Algunos pueden integrar esta pérdida, mientras que otros quedan destrozados. André Green, psicoanalista francés, comenta, traza las reverberaciones psíquicas de un niño que intenta reanimar a un padre deprimido, despojado o ausente. Esa reanimación se convierte en la tarea de su vida. El niño lleva una existencia en la sombra, absorbido, proporcionando a la figura paterna continuas transfusiones de sangre emocional para que tal vez reviva y esté presente. Las maniobras diseñadas para mantener un vínculo con el padre emocionalmente agotado se convierten en una especie de guerra contra el yo, el cuerpo, los afectos, y funciona como un baluarte contra el crecimiento. Las actitudes generacionales de negación y carencia del padre han castrado a los hombres, justificando su desarrollo emocional privado y deficiente. Innumerables generaciones de padres no tuvieron tiempo ni responsabilidad para participar en la vida familiar, y su relación emocional quedó sumergida en el inconsciente. De hecho, el padre ejercía tanta influencia en la familia y la cultura que el niño no cuestionaba la calidad de su presencia o ausencia. Muchos teóricos del psicoanálisis no reconocieron su propia sombra personal ni la de sus padres. El propio Jung solo escribió un ensayo sobre el padre y tuvo 5 hijos.
La ausencia psicológica y emocional puede conllevar la alienación del cuerpo, con diversas reacciones físicas que apuntan al sistema interno desconectado. En la literatura psicológica, rara vez se menciona el vínculo entre el cuerpo y la ausencia del padre, pero a menudo se produce angustia y vergüenza. El cuerpo se siente troceado y se siente la sensación de estar cortado y separado, de ser diferente. Se desarrollan diversas formas de traición a uno mismo, ausencia de pensamiento o creatividad, y se es incapaz de acceder al espacio interior para pensar, fantasear o encontrar sentido, viviendo en la sombra de la ausencia del padre, sin mucho placer o disfrute. Uno puede sentirse chocado por la vida, sintiéndose capaz de negociar sus vicisitudes. Un sentimiento subyacente de inadecuación aparece cuando el niño no puede salvar, proteger o cambiar a este padre. Asumiendo penas y o traiciones, el niño se encuentra con la pérdida en el espejo en blanco de un padre ausente. Se adopta un exterior de confianza hacia el padre que puede volver a casa, incapaz de manejar o reconocer las necesidades del niño, sus deseos o su papel en la continuación de las heridas. Paradójicamente, cuanto más ausente está el padre, menos podrá soportar el niño la separación de él. Uno puede permanecer joven e inmaduro, identificado y esclavizado por el varón, deseando ser el más especial, la luz de sus ojos. Los anhelos infantiles de crecer, de creer que el padre es bueno y la necesidad de defenderlo, se aferran y disimulan el dolor por su falta de atención, presencia o capacidad de expresar amor o cariño. El padre es como una brisa en una casa vacía. Se desvanece. Es una sombra. Atisbos de él que, que parecen estar ahí, pero no. Su pérdida crónica suele ir acompañada de ansiedad y depresión y deja a la persona sin solidez ni identidad. Cuando un padre no está disponible emocionalmente, las primeras experiencias de amor vienen acompañadas de privación. Esta persona experimenta una baja autoestima, vacila en el mundo y a menudo evita la intimidad. O bien, un padre distante interiorizado conduce a un mundo interior hostil de rabia, insensibilidad o reacciones maníacas que obstruyen la inspiración y detienen la autointegración. O una infancia temprana caracterizada por la ausencia del padre puede hacer que el niño crea que el papel masculino y o paterno carece de importancia y fiabilidad. Tal vez se convierta en un dios, un héroe intocable y por tanto distante e inaccesible. Se vuelve más grande que la vida. Su ausencia se llena de deseos, sueños, fantasías e ilusiones. Un niño pasa por una etapa natural de idealización del padre. Pero, si sigue siendo un ideal, hay un sentido distorsionado de su realidad, y esto puede dejarlo a uno indefenso, sumiso y masoquista. La autoafirmación es inconexa, y estar presente en el momento es una prueba emocional. Se desarrolla una cuña psicológica interna que impide el acceso a un yo amoroso y reparador, y un yo asustado toma el control. La personalidad, tal y como se formó con el padre ausente, se protege a sí misma, creando un mundo inventado y cuidadosamente orquestado para defenderse de las amenazas externas anticipadas a la precariedad interior. Los sueños que revelan este estado flotan en el espacio exterior, sin ataduras, sin nada a lo que agarrarse y sin que nadie sepa que uno está allí. Marcado de la idea de que el yo no nos ha estado. Creo que solo hay una consecuencia práctica. Tenemos que crearnos a nosotros mismos como una obra de arte. Esta fue una cita de Michael Foucault. La paternidad tiene que ver con relaciones, acontecimientos, sentimientos y experiencias pasadas y futuras. La figura paterna influye en las imágenes que el niño tiene de él y de sí mismo. Es importante, y de eso se trata,
destacar el valor de la buena figura paterna y de lo que ocurre cuando no está. La vida no vivida que se transmite al niño se afronta en terapia, rastreando el mundo imaginario, creando diferentes símbolos del padre a medida que se libera la energía creativa. Volviendo al ejemplo de Lee que mencioné anteriormente, ella no quería admitir la distancia y la falta de atención de su padre, y resumió sus sentimientos diciendo: solo he querido ignorar la angustia y sentirme más fuerte por salir adelante por mí misma. Mi insensibilidad era orgánica e inofensiva para los demás. ¿He esperado demasiado? ¿Y es demasiado tarde para que la ayuda tenga realmente un impacto en mí misma o en el mundo? Soñó que se caía de la cinta de correr. Su padre estaba allí, de pie, pero no intentaba cogerla. Ella sangraba, levantó la vista y vio sus zapatos. Nunca esperó su ayuda y se sorprendió ante cualquier sugerencia de esta posibilidad. Aceptó la mirada impasible y desapasionada de su padre. Un padre así, sin capacidad para relacionarse con la mente y las emociones del niño, tiene un impacto conductual y emocional directo. En las sesiones de terapia, Lee explicó que se relacionaba con la gente basándose en la necesidad de agradar y no toleraba cometer errores o recibir desaprobación. Al haber recibido poca orientación cuando era niña y temer a su padre, aunque rara vez estaba en casa, aprendió a ser una persona a través del Internet. No le contó a nadie que echaba de menos a su padre. ¿Querría a alguien oír hablar de sus penas, de su añoranza, de las interacciones, el juego y el amor con su padre? Su ausencia la asumía en una secreta desesperación y depresión. Lee seguía débilmente consciente de un espacio en el que vivía dentro de sí misma, enmascarando sus sentimientos de pérdida y carencia paternas, una ausencia oculta a la vista de los demás. Desde muy joven decidió que nadie debía conocer ese lugar. Experimentaba una forma de aislamiento de sí misma, insensible a las sensaciones corporales y separada de la inmediatez de las experiencias, lo que la dejaba desprovista de espontaneidad o vitalidad. Ahora estaba en pareja y tenía un hijo pequeño, pero la fachada se estaba resquebrajando con la presión de hacerse mayor, ver cómo cambiaba su cuerpo y preguntarse si retomaría su carrera. Llevó a terapia un sueño que se había repetido durante 15 años, en el que su padre le ponía la mano en el muslo con tanta fuerza que le quemaba la piel hasta los huesos. Marcada, no podía levantarse contra la resistencia de su mano. Más tarde, pensó en rellenar la herida con hormigón. ¿Cómo podría cicatrizar esta herida? El hormigón haría su piel inflexible, pesada y no humana. Esta cicatriz le causó una herida paterna que le quedó grabada de por vida. Aunque emocionalmente ausente, su influencia era fuerte. Su piel no podía respirar en el hormigón. Sin embargo, esta soñadora no sentía horror ante la imagen macabra del sueño, ni rabia, ni desafío hacia el padre, sino que aceptaba pasivamente su destino. Lee dijo que estaba entumecida por el estrés. ¿Se refería al estrés actual o al antiguo? No lo sabía, ya que se confundían. A menudo se quedaba callada en terapia, sin saber cómo expresar o formular lo que sentía. Bloqueada interiormente, eludía los conflictos, evitaba lo que ella llamaba agobiar a los demás. No pedía ni obtenía lo que necesitaba, era pasiva, no tomaba muchas decisiones y le parecía más seguro rendirse. Disimulaba a toda costa sus respuestas emocionales. El sueño de Lee era personal, una declaración de opresión, contada sin muestras de emoción. También podría tomarse como un retrato impersonal, relevante para situaciones colectivas y culturales de ausencia, carencia y opresión paterna.
El padre del sueño era prohibitivo, más grande que la vida misma, ajeno a ella, imponiéndole su marca, y ella no tenía forma de resistirse. Sin embargo, el mundo imaginario, el mundo onírico, también contenía guías que abrían las heridas, reflejaban mensajes del inconsciente y empujaban hacia el autodescubrimiento. El sueño transmitió a Lee un mensaje contundente sobre lo reprimido y le recordó que debía tomar conciencia de la huella nociva de la ausencia emocional del padre. Ella ha asimilado la pérdida y esto se ha recreado internamente. Necesita ayuda para encontrar un sentido a lo que le ha parecido una catástrofe incomprensible y duradera. Esto podría alterar y surgir de sus reflexiones personales y colectivas sobre la ausencia del padre, explorando la psique y aportando renovación. Le representa lo que el libro chino de la sabiduría, el I Ching, que se domina hexagrama número 18, llamado corrupción, o trabajo sobre todo lo que ha sido estropeado, la decadencia. A lo largo del hexagrama, 4 veces las líneas repiten la frase, arreglar lo que ha sido estropeado por el Padre. Decía, lo que se ha hecho a perder por culpa del hombre puede volver a arreglarse gracias al trabajo del hombre. No debemos retroceder ante el trabajo y el peligro. Sin embargo, es necesario que seamos precavidos para que se pueda evitar una recaída. Esto implica enfrentarse a la realidad de los problemas, desbaratar la decadencia, comprender los efectos deleterios del padre que no está y contar con ayuda para hacerlo. El hexagrama exige que la conciencia se comprometa con los patrones negativos, limitantes y autodestructivos desarrollados sin la buena presencia de una figura paterna. Solo entonces la decadencia se transforma y con perseverancia crea algo nuevo. En la psicoterapia junguiana, le se embarcó en el laborioso pero gratificante proceso de forjar una imagen paterna interior afín, servicial y bondadosa. Las heridas psicológicas y físicas se abordaron a través de la atención del inconsciente, llevando sus reacciones a la vida consciente. No dejaban de sorprenderle los mensajes oníricos que le ayudaban a componer imágenes de un padre interior diferente, que la apoyaba, que la guiaba y que creía en ella. Poco a poco desarrolló su naturaleza artística a medida que la psique respondía, restaurando un mundo interior vital de riqueza y representación. Aunque el padre real seguía ausente y emocionalmente no estaba ahí, su presencia fue ocupada por la propia Lee. Adam Phipps, psicoanalista freudiano británico, dijo, no puede haber representación sin pasión. La pasión implica circulación interna e intercambio. Y Jung afirmó, si contemplamos tu falta de fantasía, de inspiración y de vida interior o vitalidad interior que siente como un puro estancamiento y un yermo estéril y la impregnas del interés que nace de la alarma ante tu muerte interior, entonces algo puede tomar forma en ti, pues tu vacío interior oculta una plenitud igual de grande si tan solo lo permitas penetrar en ti mismo. El patrón del padre ausente pide ser llenado con contenidos psíquicos que surgen del inconsciente hacia la vida consciente. El proceso nos conduce a la toma de conciencia y a la liberación de fijaciones y complejos sin sentido. Cuando se examinan las heridas, se abren al autodescubrimiento, lo que permite salir de viejas posiciones arraigadas, personal, psicológica y culturalmente. Liberarse significa optar por la voz y no por el silencio. Se pasa de la desesperación y el vacío a ser inquisitivo y curioso. Una cita de la filósofa francesa Simone de Beauvoir
a mediados del siglo XX proporciona esperanza para fomentar nuevas representaciones a partir de la ausencia del padre. El acceso a la imaginación, el hecho de cultivar una imagen paterna diferente desde dentro, dijo, vi abrirse ante mí un campo de actividad claramente marcado con todos sus problemas, con su trabajo duro, con sus materiales, con sus instrumentos y también con su inflexibilidad. Ya no me preguntaba a mí misma, ¿qué debo hacer? Había todo que estaba por hacer, todo lo que antes había anhelado hacer, pero aquí todo era posible. Y voy a concluir con una citación de Basil Istús: los escombros del tormento podrán dar luz a flores. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan. Bueno, como muchos de ustedes saben, después de esto, Kiev fue atacado 18 veces en mayo y durante una noche duró 5 horas el ataque. Los rusos cambiaron y también bombardearon en la mañana. Algunos misiles los escuchaban y otros también parecía que era un 5 minutos antes de que llegaran. Y aquí teníamos muchos, no hubo ninguna persona en la reunión que tuvo acceso a un refugio. Entonces, muchas personas que están aquí estaban simplemente acogiendo, por ejemplo, en sus casas o en otros lugares, de otras formas. Elena Lunina me contactó para disculparse porque no había presentado su presentación y ella claro que no tenía que explicar nada debido a o describir que cuando el ataque, bueno, todo el mundo trata de contactar a sus familiares, a sus amigos para ver si no están vivos, si no están heridos. Yo no sé ustedes, pero yo no podría escribir un paper y nada que me requiera concentración si no puedo dormir. Yo no puedo, no tengo ningún recurso, entonces yo no me podría imaginar escribir una presentación mientras escucho bombas que están fuera de mi contemplación, de mi consideración. Y es muy difícil para un ucraniano, es una lucha enorme. Y yo no les voy a decir que no lo hagan, pero por favor, el hecho de que permanecer vivos y hacer todo lo que ustedes hacen para poder apoyar su comunidad, sus colegas. Entonces hay que olvidarnos del paper. Pero de todas maneras, los colegas, claro que ya hicieron cosas que mi imaginación no me habría permitido imaginar. Y entonces lo que hemos visto, todo lo que han experimentado y el trabajo que han hecho para que puedan compartir con nosotros. Y Elena tenía material para compartir y yo no quería que las bombas pues le quitaran la voz. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo le pedí que una charla con Susan. Yo sé que ellos dos trabajan juntos, entonces algunas horas también. Y también llegaron a un acuerdo que grabaran la conversación. Ese es el contexto de este video. Elena es en las noches de los bombardeos. Ella podría haber muerto cualquier día. Las personas que ella ama también podrían haber sido muertas. Susan está en Arizona, en Estados Unidos, a más de 10.000 kilómetros de distancia. Ella vive su vida normal y en un lugar seguro. Y el webinario, bueno, claro que aquí está cómo dos personas en estas realidades tan diferentes pueden encontrarse. Y el equipo agradecen mucho por compartir este clip con ustedes. Y pues después de esta reunión nosotros también recibimos el paper de Elena. Pero si los rusos pensaban que iban a romper o quebrar a los ucranianos, bueno, no lo van a poder porque a veces es muy difícil, pero logran hacer las cosas. En su presentación también la grabó. Entonces, después de la reunión entre Susan y ella, después pues vamos a mostrarles la grabación, pero les quiero decir que estoy muy contenta porque ella está aquí presente con nosotros en persona. Bueno, perfecto. Entonces, vamos ahora a empezar y vamos a seguir nuestra discusión sobre la ausencia. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Elena. ¿Y por qué este tema fue, por qué estuviste atraída por este tema?
Bueno, este tema para mí me pareció como, como algo diferente y tal vez para mí es muy importante, es como sentir la ausencia en el tema de la ausencia y después llega el papel del papá, ¿no? Bueno, entonces para mí en primer lugar es la ausencia de la paz, la que estoy viviendo ahora. Y en las últimas semanas, bueno, es la falta también de sueño, de un buen descanso. Es muy profundo, es muy profundo este mi estado emocional en donde yo no podía encontrar y bueno, yo perdí mi seguridad en un lugar y bueno, es difícil a volver a estar en este lugar seguro. Esto habla del hecho de tratar de encontrar un presente. Bueno, en mi cabeza lo que describiste prácticamente es la ausencia de dónde estás en esta falta, digamos que eh, esta falta de seguridad que nosotros tal vez no podemos entender, pero las pocas palabras que describiste, con las que describiste la ausencia, que eso también llega a la emocionalidad en donde las personas describen de alguna forma cuando no hay cuando no existe la figura paterna. Es como si todo este espacio, este vacío, digamos, y la seguridad, los fundamentos, la base o la vida, como sería, pues prácticamente ya no existe. Bueno, yo creo que para mí, yo yo no tengo el problema con el padre ausente. Para mí, en realidad, es mucho más fácil encontrar esta conexión con Dios, porque mi padre falleció hace algunos años. Digamos que, y digamos que, bueno, tenemos la noche, después tenemos en la mañana, y es algo como, algo inesperado, ¿no? Entonces, la semana pasada tuvimos la noche y después tuvimos de nuevo de la mañana estos ataques. Y yo escribí para mi presentación sobre aceptar lo inaceptable o esperar algo que que ocurrió y digamos que eso cansa demasiado. Y estoy cansada de esta sensación, de esta hipersensibilidad. Digamos que está mi mente aquí que me dice que me gustaría escuchar la música, pero de forma instintiva. Yo siempre estoy en mi casa con mis clientes, con mi familia. Entonces siempre tengo esta sensación de lo que está ocurriendo fuera y lo que describes es lo que ocurre dentro, claro, entonces lo que está ocurriendo fuera está representado al interior, a tu interno. Y yo creo que esa cantidad de ausencia y la profundidad como la sientes también es lo mismo que se siente cuando el padre está ausente, cuando existe este espacio. Tú quieres como tienes seguridad, paz y no puedes tenerla y no está ahí, simplemente no está presente. Entonces, cómo puedes darle sentido a lo que no quieres?
y digamos que un poco de inutilidad en medio de todo esto, en donde no puedes volver a tener hacia el lugar de lo que necesitas. ¿Cómo puedes obtener lo que necesitas? ¿Cómo puedes volver a ese lugar en donde te imaginas que estabas cómoda, que estabas bien, que la vida estaría completa nuevamente? Y yo creo que la ausencia es tan profunda. Lo que tú describiste y lo que experimentas con lo fuera, yo creo que muchas veces no, ni siquiera nunca llegamos al fondo de estas cosas. La ausencia es tan grande que no llegamos al fondo. La ausencia es tan grande que el presente es como si fuera un presente compulsivo, es tan grande y está todo alrededor. ¿Cómo puedo encontrar este punto medio de alguna forma en esta situación en donde la guerra es continua, no para? Por ejemplo, no puedo, para descansar, puedo irme a casa, a casa de un amigo en el extranjero, pero mi familia está aquí y, y bueno, sigo teniendo esta hipersensibilidad del hecho de dejar a mis entes queridos. Parece, tú dijiste algo, bueno, la relevancia, bueno, en el medio de la ausencia, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? ¿Es nuestra relevancia, nuestra importancia, nuestro valor? ¿Y como qué significa la vida? Porque claro, tú eres relevante, todos somos relevantes. Y somos tan relevantes lo que está pasando. Yo creo que en ninguno de nosotros deberíamos de dejar de ver nuestros corazones cuando algo está ocurriendo, porque yo creo que lo que tú estás describiendo, bueno, yo me estoy tratando de imaginar dentro de mí, trato siempre de imaginármelo. Y pues no yo creo que efectivamente no logro digamos que la ausencia del padre, como lo hemos hablado, es la ausencia que es profunda, similar a lo que tú estabas hablando. Y sin embargo, tú estás hablando de otro tipo de ausencia también, porque incluso cuando el padre no está ahí, esto no necesariamente quiere decir que la vida es amenazadora o también es siempre precaria o si, bueno, pues si no sabes cuándo las flores van a florecer o cuando todo va a estar bien. Yo creo que cuando existe esta ausencia paterna, pero es diferente con la ausencia de paz en tu país y en tu mundo, efectivamente. Hay algo en lo que tú dijiste también cuando hablaste de la grandeza de la ausencia, que es una presencia profunda de encontrarse en ese agujero de la ausencia de vida, así como la conocías antes, la ausencia también de lo que es relevante e importante para ti. Yo creo que no, para mí, digamos que no es la ausencia de vida. Yo creo que para mí es la ausencia de un lugar seguro. Y tal vez para mí lo que es relevante es igual a la relación. Yo no me acuerdo exactamente cómo es relevante la relación, en fin, pero lo relevante, lo que yo quiero decir con relevante es que, todo lo que es relevante son mis amigos aquí, em,
Cuando alguien, cuando veo que hay algo efectivamente peligroso para mis amigos, en fin, cuando me escriben y me dicen, me preguntan cómo estás, en fin. Y les digo que es una ausencia, pero es un tipo de ausencia física, pero seguimos estando presentes a través del internet, una conexión con un mensajito, simplemente, hola, ¿qué tal? O que me envíen algo diciendo que estás a salvo. Entonces, lo que dices es que la cantidad de ausencia de seguridad en el mundo, lo que hace, da forma al presente y que las comunicaciones en el presente sean más fuertes y más importantes. No que no hayan sido importantes antes, pero que han ganado otro nivel de importancia como resultado de la ausencia de tu vida cotidiana o la vida como la conocías, las relaciones en el mundo y nuestras amistades nos dan también una presencia de nosotros mismos, nos hacen sentir relevantes, valorados, conocidos. Sí, ¿crees que hay algo más que debamos decir al respecto sobre este tema? Sí, a veces, cuando estoy conectada, como ahora contigo, en un lugar seguro, entre comillas, a veces me hubiese gustado estar con, tener una conexión con ese lugar seguro. A veces el me ayudan los audífonos, por ejemplo, ponerme los audífonos, me ayuda a separarme de los ruidos cotidianos de esta realidad y escuchar música me ayuda. Entonces, quizás el estar en otro lugar juntas, bueno, tú estás en un lugar más seguro, yo estoy en un lugar más peligroso, pero estar juntas en silencio, estoy de acuerdo y lo haremos, pero también considero que hay una continuación, un continuo entre tú y yo, aunque haya kilómetros de distancia entre nosotras. Y también que estemos en mundos completamente diferentes o bastante diferentes, pero esa conexión que tú y yo estamos creando y hemos creado y que ha ocurrido a través de los seminarios web, reuniones, etcétera. Todas nosotras estamos conectadas. Desde los lugares que parecen ser seguros hasta los lugares más que parecen ser más peligrosos, desde la ausencia, eso lo llevamos con nosotras. Y lo que mencionaba sobre el silencio, me pregunto si nuestro inconsciente lleva también parte de este silencio, de una manera como imperfecta, tratando de entender el presente. Entonces, aunque hay palabras, entre comillas, no hay palabras que pueden comunicar la conexión que está presente. La conexión está ahí, con o sin palabras. ¿Crees que deberíamos finalizar esta grabación con unos instantes de silencio? ¿Te parece bien? Vale, perfecto. Entonces, observemos algunos instantes de silencio. Voy a apagar la grabación y después tú y yo podemos continuar. Vale, perfecto.
Me gustaría empezar dando las gracias a todas las personas aquí presentes y que han participado en la organización también de estas reuniones. El último mes, antes del seminario web, fue bastante estresante y agotador para mí, por lo que agradezco de corazón el apoyo constante de Catherine y Susan. Me resultaba difícil centrarme en un contacto constante y agotador con la realidad agresiva, desconocida e incierta, cuando se pierden la inspiración y el sentido. Estaban en contacto todo el tiempo y las palabras de Caterina: intenta ser una comadrona, di lo que quieras decir, me ayudaron a sintonizar con los más mínimos cambios en mí, en lugar de esperar acontecimientos externos. Ahora me gustaría empezar la presentación. Quiero comenzar con el tema de la ausencia en la guerra. La guerra en Ucrania nos afecta a todas las personas de diferentes maneras, pero es una experiencia en la que podemos vivir tanto en unos pocos días como la gente vive durante décadas. Me resulta insoportablemente doloroso darme cuenta de cuánta gente ha fallecido ya y cuánto se ha destruido en mi país. Algunas personas están luchando en algunas zonas contenciosas cuando sus vidas se precipitan como un tren rápido, con muerte y sangre, dolor y lágrimas por todas partes. Algunas personas experimentan la incapacidad de volver a casa, la ausencia de un hogar, cuando no solo su hogar, sino todo su pasado, junto con las personas que murieron, está completamente destruido. Para algunos, es la experiencia del desplazamiento forzoso. Algunas de estas personas huyeron para salvar a sus hijos. Otras huyeron del mundo ruso y otras del peligro de la guerra. En octubre del año pasado, se produjeron horribles y devastadoras explosiones en el centro de Kiev, junto a donde se encuentra mi camino, la ruta que tomo hacia la oficina. Una de ellas se produjo cerca de una de las zonas de juego favoritas del parque. El cráter de la explosión fue rápidamente nivelado, pero durante mucho tiempo la ausencia de niños se llenó de un silencio sepulcral. En el lugar del cráter se plantaron castaños, un árbol simbólico para Kiev, y muy lentamente los niños empezaron a volver al parque. En poco más de 6 meses, este lugar ha cobrado una nueva vida, con las risas y los juegos de los niños y las niñas. En invierno, nos adaptamos a vivir en ausencia de luz, pero con la presencia de la luz de las velas y el ruido de los generadores. Nos adaptamos a los sonidos de la sirena antiaérea. Pero al mismo tiempo, mientras nos apresuramos en nuestros quehaceres, miramos constantemente al cielo, esperando lo inesperado, como el lugar de la amenaza real. Los impactos de las explosiones suelen producirse según las reglas de la ruleta rusa. Seguimos viviendo en presencia de un peligro constante cuando el cuerpo permanece en alerta todo el tiempo con hipersensibilidad a los sonidos externos. En estas condiciones anormales, aprendemos a cuidar de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y de nuestra alma, encontrando nuestras anclas interiores de estabilidad. La peculiaridad de hoy se manifiesta en la profunda penetración mutua de lo personal y lo público. Hace algunas semanas me sentía agotada
Tras otra noche de ataques con cohetes ruidosos, pero afortunadamente precisos, obra de los cazas de defensa antiaérea. Por la mañana salí en estado de confusión de mi casa y me sorprendió gratamente ver a niños, niñas y muchos adultos vestidos con camisas bordadas. Tras esa noche tan ruidosa y estresante, no se habían olvidado del día de Vishivanka. Me invadió un sentimiento de orgullo increíble por todos nosotros y me sentí muy fuerte. La experiencia de la guerra nos divide entre militares y civiles, en los que se quedan en el país y los que lo abandonan. Nos volvemos más duros, con más principios, y no encontramos palabras amables. A menudo nos encontramos sin palabras para expresar nuestros sentimientos a las demás personas. Una de mis buenas amigas que trabajaba con civiles en pequeñas aldeas que habían sido afectadas o desocupadas, y me dijo que a falta de palabras y de poder de la voz, la gente parecía congelarse con la frase, ya estamos bien. Al principio, ella decidió comenzar a cantar con ellos durante algún tiempo y aprendieron a gritar hasta que recuperaron la voz y las palabras. Luego desarrollaron algunas expresiones faciales y vivacidad en sus cuerpos, y fue entonces cuando pudieron empezar a lamentarse tras la experiencia vivida. Una de las peculiaridades de las consecuencias de la guerra en el tema de la ausencia son los militares y civiles que perdieron miembros, extremidades, se enfrentaron a la ausencia de lo que solían mover de forma natural y a la necesidad de aprender a moverse de una nueva forma con extremidades artificiales. Tras participar en la conferencia internacional del Centro de Rehabilitación Unbreakable, donde tuve la oportunidad de comunicarme con personas verdaderamente irrompibles, me resultó más fácil encontrar palabras para hablar. Expresaron una petición común al público, que no sintieran lástima por ellos, sino que se limitaran a sonreír y, si era posible, a mostrar amablemente atención. Su trayectoria de rehabilitación es una trayectoria de esperanza y decepción, una llamarada de esperanza. De nuevo, para mí, la presencia del sentido del humor, a pesar de todo, es una manifestación de la fuerza del espíritu humano. Recuerdo la animada reacción de un joven veterano ante las palabras del niño cuando le dijo a su madre que él también quiere ser como su tío, un hombre robot, porque mola mucho. Y ahora quiero presentarles un vídeo de esa reunión. El artista francés Jean Eliot utilizó las palabras de Spinoza para titular su tríptico. La paz no es una ausencia de guerra, es una virtud, un estado de ánimo, una disposición para la benevolencia, la confianza, la justicia. Pueden ver en la parte superior del tríptico una imagen de la guerra donde se ve a las personas como sombras. Para mí, la guerra en mi país se trata de la ausencia de paz y seguridad.
pero la presencia de nuestra tendencia a la benevolencia, la confianza y la justicia. La sociedad ucraniana guarda bien el recuerdo de los traumas y las derrotas, pero no olvida tampoco las victorias y la posibilidad de sobrevivir, incluso cuando otros se habrían rendido. A menudo, los acontecimientos suceden no gracias, sino a pesar de. El efecto del padre ausente. Me gusta la frase del psiquiatra francés Pierre Janet. Cada vida es una obra de arte, moldeada con todos los medios disponibles. Entonces, ¿cuál es el papel del padre en el proceso de creación de la obra de nuestra vida? ¿Cuál es el impacto de su ausencia y qué ayuda a sobrellevarlo? Cuando pensaba en el tema que nos compete con el seminario web de hoy, recordé la historia de mi abuela, de mi infancia, sobre su padre, mi bisabuelo, que era un piloto militar y desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. Para ella, su padre, no podía haber muerto. En su historia, mi bisabuelo aprovechó la oportunidad para emigrar en secreto a Estados Unidos. Era la historia de su esperanza, de al que algún día se diera a conocer. Curiosamente, no solo me creí esta historia, sino que empecé a imaginarme a mi bisabuelo viviendo en un país lejano y la posibilidad de que nos conociéramos algún día. Cuando abría el buzón, a veces esperaba ver una carta procedente de un país lejano. A través de mi imaginación, él se hizo presente en mi infancia. Hace aproximadamente un año, tuve un sueño en el que encontraba la lápida de un piloto militar en un desagüe, con un artículo sobre su muerte heroica y su reloj. Ahora ese reloj es para mí un símbolo del eterno presente, lleno de una variedad de sensaciones del tiempo. Valioso y perdido, pesado y despreocupado, volando y deteniéndose, destruyendo y sanando. La ausencia de un padre a menudo aparece en un adulto en la forma de un niño en la sombra, cuando se le niegan sus necesidades de amor y seguridad. Un niño perdido suele aferrarse a su resentimiento, incapaz de jugar y disfrutar. Un adulto no puede vivir una vida productiva hasta que ese niño o esta niña haya sido consolado y tranquilizado. Y del mismo modo, un niño no puede calmarse hasta que encuentra a sus padres. Hace algunos años, puse fin a una larga colaboración con mi paciente que en su infancia tuvo un padre ausente y una madre repulsiva y crítica. Distante y crítica. A los 7 años sufrió abusos por parte de un chico del barrio. Este fue nuestro largo camino de colaboración con la esperanza de restablecer la relación con la niña perdida. Hasta el día de hoy, recuerdo claramente mis vívidas emociones cuando recibí una conmovedora carta suya por correo electrónico. Era una carta de una niña a un paciente y al mismo tiempo a mí. Y voy a leerla a continuación. La carta empezaba así. Buenas noches, estás despierta y yo también. ¿Cuántos años tengo? Soy tu eterna niña. Te extraño, estoy esperando. Espero. Este es probablemente el único sentimiento que nunca morirá. Puedes perder o olvidar todo. El amor, la fe en ti mismo, en la gente, en la bondad y las directrices de la vida.
pero la esperanza vivirá mientras lata mi corazón. Yo me siento en la esquina y quiero que entiendan que no tengo a nadie más que a ti. Y tú me tienes a mí y tal vez no te diste cuenta, pero yo siempre estuve ahí para ti. Y cuando estabas riendo, llorando, feliz, con miedo, y siempre yo no sabía cómo llegar aquí. Yo soy una niña que no se acuerda de su niñez, a quien la alejaron o no la notaron. Y aquí yo pensaba que esto era normal, pero yo te veo efectivamente y quiero ayudarte. Ahora necesitas dejarme que te ayude. Y yo estoy tan feliz que me puedas ver, que sabes que existo. Esto es muy importante para mí. ¿Qué es lo que sientes? No te estoy pidiendo una confirmación, no necesito esta confirmación. Yo en realidad siempre voy a esperar por ti. Recuérdalo siempre. Este mensaje fue inesperado y esperado al mismo tiempo. Fue una manifestación simbólica de la trascendencia. Y aquí, de hecho, bueno, yo lo estaba leyendo en el aeropuerto. La guerra y la ausencia y el efecto del padre ausente, esto en el territorio de Ucrania tiene raíces históricas y en la forma moderna. Esto se desarrolló en la Edad Media durante la era que se llamaba el movimiento de liberación, en donde Cossack fue a la línea de frente y donde había guerreros que estaban listos para morir por su tierra y ahí es donde se estaba adaptaba era Cossack, con los cosacos. No era nada más, no tienen valor nada más gloria, también fue una generación de mujeres fuertes sin padres y debido a todas las dificultades de la vida sin un hombre. Y para mí la guerra y los niños son conceptos incompatibles, pero la vida muestra lo opuesto. Los niños aprenden, crecen y desafortunadamente siguen y también entienden y viven con esto de formas diferentes y siempre están ahí sin sus padres. Por ejemplo, cuando yo me encontré con niños del orfanato, de niños de 5 a 9 años, y la pregunta al hacerle es ¿qué es lo que la guerra significa para ellos? Y la respuesta era pero después de la lección de la guerra, ellos me empezaron a preguntar a mí y a mi colega de una forma tan conmovedora si pudiéramos saber cuándo sus papás vendrían a recogerlos. Eso es lo que ellos esperaban, efectivamente. Y esto es lo que preocupa mucho más que la guerra. Y durante una guerra, la ausencia del padre o de un padre o de la figura paterna es mucho más sensible independientemente de la edad del niño. Y también el desplazamiento debido a una guerra es complicando la mujer con su hijo, la mamá con su hijo que se desplaza a otro país. Eso también representa un problema y la ansiedad aumenta y es por ello que muchas personas ya regresaron a casa a pesar de toda la falta de seguridad y claro que el padre es un elemento de toma de decisión y mi papá es
un soldado y está en la guerra y la respuesta muy a menudo es que tu papá es un héroe, a pesar que, sin embargo, para el niño es una ausencia del padre y primero es un papá y después es un soldado, después es un héroe. Siempre viene en primer lugar la figura paterna y desafortunadamente tal vez puedan estar en un hospital, pero muy a menudo la recuperación y el encuentro con la familia con, después tienen que dejar la familia y aquí el niño pregunta, ¿por qué te vas de nuevo? ¿Y cuándo vas a volver de la guerra? Es tan difícil encontrar esa respuesta y en vez de tener una respuesta, aquí hay estas heridas y el niño trata de entender a su padre y las circunstancias por sí solo y entender las emociones, porque eso es lo que ellos viven. Y los niños con más edad también olvidan todos los insultos con relación al miedo de perder a sus padres, a su padre. Pero es aún más difícil la experiencia de un hijo cuando su padre es asesinado en la guerra. ¿Cuánto tiempo le va a tomar para que pueda sobrevivir a esta pérdida? Yo no tengo ninguna respuesta a esta pregunta. Las reacciones de los niños pueden ir de la agresividad, desobediencia, negación silenciosa. Todos necesitan su periodo de tiempo para superar la pérdida y esto requiere la ayuda de un adulto porque es importante saber y sentir que alguien cree en ti y en los momentos más difíciles de su vida y que te van a ayudar a encontrar una salida, un camino. Claro que la ausencia paterna siempre afecta el proceso de crear nuestra propia vida, pero muchas veces yo me pregunto si acaso siempre tiene un impacto negativo. Por ejemplo, ahora yo trabajo con la gente de servicio y él me permina y me cuenta su historia, que su papá era alcohólico y le pegaba y cuando tenía 5 sus padres se separaron, se divorciaron y bueno, ya no veía a su padre. Y cuando habla de este tema, bueno, parece que está resentido y dolido y como adolescente se escapó de su ciudad y se fue a Kiev. Cuando tuve aventuras diferentes, pero él estaba abierto a una figura a que lo apoyaba y cuando una persona de esta así apareció y bueno, él agradece a Dios por esta figura y desde febrero ya pasó por 11 operaciones y está en su periodo de recuperación, tiene su mujer y su hijo y antes de la guerra él tenía un trabajo que adoraba y bueno, planea volver a esa vida y después de todo esto apreciamos y eso le ayuda a abandonar su resentimiento y a trabajar el perdón. Desafortunadamente, este caso de un padre ausente no es el único en el mundo, por lo tanto, mi pregunta siempre queda abierta. ¿Acaso la ausencia de la figura paterna tiene un impacto negativo? A mí me gustaría concluir mi presentación que las lágrimas de los niños que no sean presentes y que puedan encontrar a los demás, a estos niños. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias, Susan. Bueno, tenemos nada más 10 minutos para comentarios, preguntas. Y si están pensando, Elena Pronte va a leer las ucranianas las preguntas, pero los comentarios ya están ahí en inglés. Bueno,
Eva nos recuerda que hoy es el aniversario de la muerte de Colón, que tiene una, representa un símbolo, pero que siempre representa su trabajo. Susan Scott también dijo que la ausencia del seguro es profundo en la vida de cualquier persona en un sentido físico incluso. Y después pasamos a preguntas directas. Rosnell dice, ¿cuándo podemos crear ese padre interior? Yo creo que Elena lo cubrió de alguna forma. Yo no sé, veo a Susan que está respondiendo. Tal vez puedes dar una respuesta breve. Bueno, yo diría brevemente que yo creo que muy a menudo cuando van a terapia o análisis tienen una forma de accesar a ellos mismos, a sus sueños y efectivamente evaluar y sentir y reflejar la ausencia y los deseos para la presencia. Entonces yo creo que es entrar en profundidad en uno mismo, efectivamente. Yo estoy completamente de acuerdo con Susan porque para mí esto es sobre el deseo y la necesidad, sobre este encuentro efectivamente y por lo tanto experimentar esto a través de a través de nuestra imaginación es importante. Otra pregunta directa a Susan. ¿Hay algo de literatura en lo que es el daño por el padre? Sobre lo que hablamos en el hexagrama 18. Bueno, yo creo que es importante leer el hexagrama. Y yo creo que si ven en Google, efectivamente, ahí pueden encontrar muchas diferencias y también hay algunos libros junguianos que escriben sobre esto, no nada más el mío, pero también hay otros, efectivamente, y yo creo que es fácil encontrar esta referencia. Sí, Google es la respuesta. Hay otro comentario. Judy Call del Reino Unido, comentarios que las imágenes son siempre femeninas, en su paper, Susan, la ausencia del padre, de la figura paterna en las niñas. Bueno, es nada más para las hijas, pero yo me imagino si eso tiene el efecto de la ausencia en todas las personas, pero yo creo que voy a tener algo, seguramente habrá un efecto similar del efecto, pero yo no quería que fuera nada más femenino. Esto se aplica para todos, hombres y mujeres. Lina, me parece que hay una mano levantada. Sí, sí, efectivamente. Julia, tú levantaste tu mano. Aquí están, estos contestaron aquí por el chat. Tenemos a Yuri. Bueno, vamos a hacer la mano levantada y después seguimos con lo demás. Ok. Bueno, entonces voy a leer el comentario de Yuri. Por favor, Julia. Después voy a leer el comentario. Julia, no escuchamos. No escuchamos. Desafortunadamente no escuchamos la pregunta. No, no lo escuchamos. Tal vez me pueden escuchar mejor, pero no. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Desafortunadamente, mi padre estuvo en la guerra eh, después de la escala y tengo esta sensación rara. Bueno, yo me gustaría ir con él en la guerra directamente. Yo no sé qué hacer con relación a esto. Yo entiendo que de alguna forma esto pero no sé efectivamente qué hacer. Yo no sé si esto es normal incluso. ¿Puedo contestar? Julia, gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que eso definitivamente es normal. Tú deseas encontrarlo ahí
Y yo creo también que una forma es esperar esa reunión, ese encuentro, y imaginarse que ir a la guerra para encontrar a tu padre. Bueno, no sería como ir a la guerra y ser parte de los esfuerzos de combate, porque si es el hecho de ir a la guerra para encontrar a tu padre, bueno, yo creo que eso no sería lo solución. Hay que hablar directamente con tu padre. Sí, deseo estar ahí. También quiero participar con las actividades de combate junto con él. Entonces voy a estar en el combate con él, en la guerra con él. Entonces eso sería diferente. Bueno, yo creo que esa es una cosa es la fantasía, pero yo creo que esto habla de la conexión con tu padre, porque ahora él está en guerra, y tendrías que hablar esto con él para saber si él que quisiera esta reunión. Si nosotros recientemente él me conoce muy bien y él me dijo que, por ejemplo, mi marido y mi hermano no deberían estar en la guerra, pero él me dijo que yo podría ir, entonces yo creo que él te está buscando. No es que él quiere que yo esté presente, pero tal vez él sabe que no es un ambiente habitable. Pero yo creo que eso puede ser discutido con él directamente de cómo esto se puede implementar efectivamente. Desafortunadamente mi familia no me permite ir y mi marido no desea que yo me dirija a la guerra. Pero entonces puedes permanecer con este deseo y tal vez pensar en este reencuentro y tal vez y rezar para que él regrese vivo de esta guerra. Y nosotros hemos mejorado nuestro contacto, nuestras relaciones, porque antes de esto no tenemos tanto contacto. Por lo menos ahora hablamos cada semana, a pesar de que el precio es alto, pero es importante que hayas desarrollado un buen contacto con tu padre. Bueno, muchas gracias por este comentario. A mí me gustaría también añadir algo para la conexión con la ausencia a través de nuestro corazón, y tal vez todo este webinario está relacionado con la conexión con el padre, con los padres que están en guerra y que no están presentes. Eso los mantiene en vida de una forma de conexión, de una forma energética, efectivamente. Bueno, nosotros tratamos mucho más de protegernos, efectivamente, y también en un sentido emocional. Y eso es que, claro, hablamos todas las veces, pero con lágrimas debido a la situación que vivimos. Bueno, gracias. Bueno, tenemos un minuto. Lo siento mucho, pero sale, tenemos un comentario de Yuri y él dice que es tan conmovente escucharlos a todos y sobre todo cómo pudieron interconectar toda su reflexión, el pensamiento. Es como entrar y salir de todas esas teorías. Gracias por el comentario. Y Sally, veo también otro comentario en inglés. Ah, sí, ya acabo que ver. Bueno, gracias a Elena y a Susan y por sus facilidades. Fue muy profundo desde el inicio, desde la parte de Susan, y fue un excelente. Y nosotros rezamos como Spinoza dijo que la paz es una virtud, es un estado de mente. Gracias, Elena. Ese fue un excelente punto. Ya le doy a Catherine, le doy el uso de la palabra a Catherine, ¿no? Gracias, Sally, Susan y Elena. Gracias, Susan, por tu trabajo y Elena,
te damos un aplauso. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo, por lo que los agradecimientos serán muy breves a Worley Wise y el maravilloso equipo de interpretación, al equipo de WJ, a Sanctus Media y a los analistas en Estados Unidos que han apoyado este seminario web, y a todos y todas ustedes por acompañarnos el día de hoy o por ver la grabación de nuestro webinario. Antes de terminar, un par de comentarios importantes. En primer lugar, hablando de nuestros compañeros, nuestras compañeras resilientes en Ucrania, Svitlana Shevchenko se encuentra en una ciudad a 30 kilómetros de la línea, de la primera línea de guerra. Y la semana pasada me dijo que cuando iban a un refugio antiaéreo no comían. También me hablaba de los desafíos para llevar una sesión con pacientes cuando de repente se inician los ataques aéreos. Bienvenida, Svetlana. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por su apoyo, por prestar atención a la situación actual y por estar tan implicados e implicadas. Y quiero invitarles a la conferencia del Grupo de Desarrollo Ucraniano de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, donde figurarán el profesor Renos Papadopoulos, Donald Kalcher y otros. Y las fuerzas militares rusas han causado enormes destrozos materiales recientemente en Ucrania. Muchas personas han perdido sus hogares, hogares que ahora están inundados, y por lo que su apoyo es sumamente importante. Y queremos invitarles a que nos acompañen en la conferencia, que comparten esta información también con sus compañeros, compañeras y amigos. Y también me gustaría hacer un comentario para responder a Julia. Tras estas atrocidades, yo también quiero estar ahí con mi cuerpo, porque cuando luchamos contra esta escala de maldad, es imposible permanecer sin querer actuar. Muchísimas gracias, Svetlana. Hemos seguido las noticias con mucha preocupación, por lo que les pedimos a los compañeros y a las compañeras que apoyen la conferencia del Grupo de Desarrollo Ucraniano de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, y se ha incluido un enlace en el chat. La semana pasada recibimos cerca de la mitad de los fondos recaudados para Ucrania y la otra mitad se recibirá a final de esta semana. Enviamos más de 10.000 libras que se repartirán entre 48 beneficiarios. Muchísimas gracias por su generosidad. Y aunque vean esto en directo o a través de la grabación, si no han hecho una donación, les invitemos que sacrifiquen la tarifa de 1 hora de trabajo para apoyar a sus compañeros y compañeras. Pueden hacer clic en el enlace en el chat sin salir de la sala. Y el último comentario es para hacerles saber que nuestro próximo seminario web se celebrará el martes 4 de julio, cuando se hablará del mito de Perseo. Me han pedido que no les revele más, pero promete ser bastante interesante. Y este será el último webinario antes de la pausa que haremos durante el mes de agosto a nuestros compañeros y compañeras en Ucrania. Y a todas las personas que se encuentran en una situación en carencia de seguridad, rezamos por ustedes, sus familias y sus seres queridos. Esperamos que permanezcan seguros y seguras. Y ahora quiero invitar a todas las personas aquí presentes a que permanezcan con nosotros unos instantes más, mientras reproducimos la oración para el pueblo ucraniano. Gracias.